Hola, buen día a todos. Soy Silvia Satas y en representación del IAEF es un placer darle la bienvenida a nuestro tercer encuentro Conversaciones rumbo al Digital Finance Forum. Estas conversaciones son un espacio dedicado a explorar la tecnología y las finanzas. Constituyen un ciclo de reuniones virtuales que culminarán en un encuentro presencial en nuestro querido Digital Finance Forum que se llevará a cabo en el Yacht Club de Puerto Madero el 6 de agosto. En nuestras reuniones anteriores analizamos cómo aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva tanto en el ámbito laboral como en el personal. Y hoy será el primero de dos encuentros en donde desde Córdoba, de la mano de Francisco Lovera, co-founder y director de 3 Digital Wealth, una crypto asset management firm y profesor de la casa, vamos a aprender sobre historia del dinero, criptomoneda y bitcoins. En relación a la logística, los animo a que compartan sus preguntas en el chat y las responderemos durante la charla. Así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Le damos la bienvenida a Francisco. Un gusto tenerte con nosotros y bueno, somos Bue- todos oídos. Buenos días, Silvia, buenos días a todos. Gracias por tenerme acá. La idea principal de esta charla es, en pocas palabras, comentarles un poco sobre esta nueva tecnología y, bueno, más que nada, estas últimas semanas que de a poco se ha empezado a escuchar nuevamente sobre Bitcoin y los distintos tipos de criptoactivos. Bueno, en definitiva, para que todos se lleven una idea general de qué es, cómo funciona y un poquito de por qué llegamos a donde llegamos. Voy a proceder a compartirles pantalla. No sé si ahí está. Te Uy, vemos se está perfecto, ¿eh? bien. Ahí pueden ver todo. La vemos muy bien, Francisco. Perfecto. Bueno, en principio, por donde vamos a comenzar, que es la idea, primero es tener en cuenta un poquito desde dónde venimos, hacia dónde vamos con respecto a lo que es dinero y la forma de transmitir o enviar información y valor. Hoy con la revolución de lo que ha sido Internet en el año 2000, han ido cambiando un poco las formas en las cuales interactuamos y en las cuales compartimos información entre todos. Bitcoin, en pocas palabras, no deja de ser algo similar. Y la idea, en principio, es comentarles desde cómo fue un poco la historia del dinero y por qué llegamos o cómo llegamos a Bitcoin y la combinación de ciertas tecnologías para que funcione. Eh, La idea principal es primero entender un poco qué es la moneda, tan simple como entender el dinero y comprender su evolución y sus formas de uso. A mí siempre me gusta mostrar un poco este gráfico para comentarles o mostrar desde dónde venimos en términos de las formas de comercializar o transferir bienes o servicios. Y el dinero, en pocas palabras, lo podemos definir como que es una construcción social, un sistema donde todos nos ponemos de acuerdo y fijamos precios para determinadas cosas. Es decir, es un sistema que se basa en la confianza. Lo más importante o lo relevante dentro de este gráfico es, como si ustedes pueden ver, es que esa evolución o los periodos de evolución que se da de un tipo de mercancía hacia otras son cada vez más chicos. Cuando avanzamos con Internet, encontramos lo que fueron los pagos electrónicos y hoy, ya en 2009, podemos considerar el blockchain como una nueva forma de transferencia de valor y considerarla como un nuevo modo de transferencia de valor. Ahora, a mí me gusta diferenciar principalmente lo que puede llegar a ser el trueque en spot y trueque diferido. Es decir, un trueque en spot es hacer un intercambio de manera directa y al contado de lo que es mercancía, con requisitos claves como coincidencia espacial, temporal y cuantitativa, y a medida que fue pasando el tiempo y hoy en día con Internet principalmente, hablamos de un trueque diferido, en donde supera cualquier tipo de problema de coordinación, es un mecanismo que en definitiva sirve para hacer intercambios descentralizados entre la sociedad y deja de lado la coincidencia temporal. Ahora, lo más interesante de el dinero, en definitiva, la mercancía, mejor dicho, es que comenzamos, uno si vuelve para atrás, uno comienza con lo que es el llamado trueque, en donde en pocas palabras uno intercambia una mercancía por otra que tenga mayor demanda final, para que de esa forma uno podría llegar a intercambiar el día de mañana por
otro tipo de bienes o servicios. Sabemos que algunas de las características podrían llegar a ser oferta variable, que es descentralizado, es muy líquido, inestable y perecedero definitivamente, en definitiva por las mercancías que se utilizaba muchos años atrás. Luego podemos hablar de lo que es el oro, que ya todos lo conocen y hoy se utiliza como reserva de valor. En principio se consideraba el bronce como moneda de intercambio, luego fue el oro. Tenemos algunas características como lo puede ser, sabemos que es muy difícil de transportar y es muy costoso almacenar. Y no mucha gente puede acceder a comprar oro. En su momento se utilizó mucho como reserva o el famoso garantía de lo que era el papel fiduciario o el papel moneda, que vamos a ver un poquito más adelante cómo cambió eso. Luego también encontramos el papel moneda, de vuelta, emitido por una autoridad central, certificado pagaré y estaba respaldado por activos, en su momento por el oro. Nosotros sabemos que mientras que el dinero es una mercancía que cumple con ciertas funciones necesarias para ser dinero, la moneda es un instrumento que se convierte en dinero en base a una ley, que así lo dispone. Entonces esa es una de las diferencias principales. Y el papel fiduciario, que también, en definitiva, es dinero emitido por una autoridad central, está respaldado por la confianza, que como les había comentado al principio, en qué se basa hoy en día el dinero en sí, se basa en la confianza entre las partes, y está bueno también aclarar un poco que partimos de lo que es dinero mercancía, commodity money, que tiene valor por sí mismo, como lo puede ser el oro, el dinero fiduciario, que representa algo, se basa en la confianza de la sociedad, hablamos de billetes, de cheques, y también el dinero fiat, que en latín uno podría llamarlo como por decreto, quiere decir, en donde el mismo no tiene garantía o respaldo, es emitido y validado por los bancos centrales. Y es de curso legal, principalmente. Hoy en día, si nos ponemos a pensar en el dólar americano, en el 71 se quiebra el patrón oro en Bretton Woods y nace el actual dólar. Así que el dólar que hoy utilizamos no tiene más, tiene cerca de 55 años. En definitiva, eh, dentro del ecosistema, muchos hablan de que hoy no tiene respaldo o tiene menos respaldo que un somier y mucha gente se ríe con ese chiste, pero en pocas palabras, la garantía que tiene el dólar, como cualquier papel moneda alrededor del mundo, es la economía de ese país, las políticas de ese país, cómo las implementan, y en definitiva eso es lo que le da el valor con respecto a otras monedas. Ahora, una vez mencionado un poquito lo que ha sido la evolución del dinero, hoy nos encontramos con que, en definitiva, las propiedades principales del dinero deberían ser comunidad de cuenta y patrón de precios, un medio de intercambio, depósito o reserva de valor y divisible. La principal idea por la cual se creó el dinero, en definitiva, era que también sea estable en el tiempo. Si nosotros pensamos en el dólar hace 10 años a hoy, es muy probable que estemos cerca, como mínimo, un 50% menos del poder adquisitivo de lo que podíamos comprar. Y más que gracias a esto trae aparejado un poco lo que fue el desarrollo de blockchain y a lo que hoy conocemos Bitcoin y el paradigma que hoy plantea y la revolución en definitiva que está planteando dentro de la forma, de nuevo, en la que transaccionamos y transferimos valor de un lugar a otro. Y así nace, en definitiva, lo que es Bitcoin en 2009. No se conoce a su creador, solamente se lo conoce por un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Existen algunas teorías de quién puede llegar a ser, que todas ellas o gran mayoría están relacionadas con matemáticos especialistas de su momento. Una de las teorías más acertadas en la cual la gente capaz es la que cree que es más acertada. Ahí. Hace Bitcoin, él empieza a desaparecer en términos de su exposición y fue uno de los fue uno de los primeros en interactuar con Bitcoin y darlo a conocer. Ahora, la definición que tiene Bitcoin en pocas palabras y se publica dentro de su white paper es en pocas palabras, como si fuese el newsletter en el momento que se publicó. Esto fue en 2009, en noviembre de 2009, que los invito a leerlos. Ahora tengo una captura de pantalla del mismo para que en Google puedan encontrarlo. Es un paper muy cortito que explica un poco de qué se trata y qué es. El paper se publica en 2009, en noviembre de 2009, pero efectivamente el código fuente se publica en 2010, es decir, cuando empieza a correr la blockchain.
Ahora, a mí siempre me gusta dar alguna que otra definición de Bitcoin. Hay muchas, si uno quisiera encontrarlo, y depende mucho de quién la escriba, en definitiva, o qué interpreta del mismo. Hay una que me gusta mucho, que es esta que escribo dentro del slide, es que de vez en cuando una nueva tecnología, un viejo problema y una gran idea se convierte en una innovación. Bitcoin no deja de ser una combinación de tecnologías o sistemas que ya existían, como es la criptografía simétrica, blockchain, proof of work y BitTorrent. Muy probable que conozcan algunos de ellos, vamos a desarrollarlos de manera breve, pero que se lleven una idea de cómo funciona cada uno de ellos. Ahora, existe alguna que otra definición, un poco más graciosa, ¿no? Y en su momento, en lo que fue 2020, 2021, cuando empezó a ser de a poco cada vez más masiva la adopción, que algunos la denominaban o la definían como una herramienta para dar libertad, disfrazada de un esquema para hacerse rico. A ver, en pocas palabras, lo que plantea Bitcoin en sí es que el eje del poder deje de estar en el Estado y pase a ser de la persona. Ya lo vamos a ir explicando un poco con diferentes tipos de ejemplos y características para que lo puedan llevar un poco a tierra. Yo acá intento mostrarles un poquito lo que es el paper, que con solo leer la primera frase habla de que es una versión de dinero electrónico que permite enviar de manera directa a una persona en cualquier parte del mundo sin un intermediario financiero. Es decir, que no haya nadie en el medio, sabiendo que eso que uno quiere enviar, los bitcoins que uno quiere enviar de un lugar a otro, van a llegar por cómo está construido por detrás y por lo que dice el código, en definitiva, cómo está programado, sabiendo que va a llegar en el otro lugar, no hay ningún intermediario, no necesitas la autorización de nadie para poder realizarlo. Es por eso que se lo considera, en definitiva, un sistema trustless y permissionless. No necesitas tener confianza en la otra persona para que efectivamente se realice la transacción y con solo tener internet, cualquier persona del mundo podría acceder a Bitcoin, a la blockchain y a transferir valor de un lugar a otro. Esto no quita que hoy en día a Bitcoin, a gran parte de esta nueva clase de activos, porque ya se la considera una nueva clase de activos dentro de lo que podría llegar a ser el portfolio operativo de una persona, esto no quita que todavía queda una gran adopción por parte del mundo, en definitiva, y muchos pasos por dar para que de a poco uno lo vaya involucrando en el día a día, si uno quisiera. Y estamos hablando de que blockchain en sí se la compara con lo que fue la revolución de Internet, porque no solo uno puede, o mejor dicho, uno si pone en valor realmente lo que hay detrás de Bitcoin y lo que trata de ser, cuando uno juzga o cuando uno, mejor dicho, pone en valor realmente lo que es transferir de un lugar a otro sin un intermediario, sin nadie que en definitiva, te lo quiera prohibir sin ningún intermediario y que efectivamente llegue, es algo que con el tiempo es muy probable que vaya tomando mucha más relevancia. Ahora, dentro de las 4 tecnologías que les comenté, que ayudaron a que exista Bitcoin o que nazca Bitcoin, criptografía simétrica, blockchain, proof of work y BitTorrent, les voy a pasar a comentar un poquito de lo que hace referencia a la criptografía simétrica. Blockchain en sí no deja de ser un código cargado en Internet, en donde cómo funciona por dentro, gran parte de por qué funciona viene de la mano de lo que es la criptografía simétrica. Que en pocas palabras, si tuviésemos que definirlo, explica que de una forma simple se puede verificar que un mensaje fue firmado o generado por una persona X, pero tratar de falsificar esa firma es casi extremadamente complejo o casi imposible. ¿A qué voy con esto? Para bajarlo un poquito más a tierra. La criptografía simétrica se basa en un teorema que habla de que cualquier número puede ser factorizado por 2 números primos. Bien, ahora, teniendo ese número primo, teniendo ese número X, si nosotros quisiéramos determinar cuáles son los 2 números primos que multiplicados entre sí obtenemos este número X, es casi imposible poder determinarlo. La única forma de hacerlo es
probar constantemente, tener una computadora y procesamiento de datos muy fuerte para que pueda encontrar cuáles son esos dos números que van a obtener el número X que del cual estamos hablando. Muchas veces es más fácil entenderlo mediante un ejemplo y con valores, pero por las dudas, lo repito para que quede claro. La idea principal de la criptografía simétrica es, en definitiva, que se basa en un teorema en donde la multiplicación de dos números, cualquier número podés alcanzarlo con la multiplicación de dos números primos, pero teniendo ese número es muy difícil de determinar cuáles son esos dos números primos. Siguiendo un poquito con lo que es criptografía simétrica, uno lo llama simétrica porque hay dos componentes, una llave privada y una llave pública. Es decir, con una llave privada uno encripta o firma el mensaje y con la llave pública uno es quien lo puede verificar. Para que ponerlos con algunos ejemplos, cuando nace, los principales que utilizaban este tipo de criptografía simétrica eran los servicios militares, por ejemplo. Hoy en día, cuando uno envía un paquete, compra algo por Amazon, envía un mensaje por WhatsApp, o pide algo por Mercado Libre, todo corre y utiliza criptografía simétrica. En definitiva, y utilizan estas dos llaves, una llave privada para poder encriptar y una llave pública para poder desencriptar el mensaje. Si nosotros interceptáramos el mensaje en el medio, si no tuviésemos la llave pública, sería imposible poder descifrarlo. Otro de los sistemas, programas que forma parte de las 4 tecnologías que dieron nacimiento a Bitcoin, vamos a encontrar BitTorrent, capaz que muchos de ustedes los conocen, no lo han tenido en su momento, allá en la década del 2000 principalmente, que nació en 2001. Su fundador fue Brian Cohen. Después esta persona también estuvo muy metida en el desarrollo de blockchain, tenía su propio blockchain, pero cuando se desarrolló BitTorrent, lo interesante era que era una plataforma en donde servía o se utilizaba para descargar música, para descargar películas, software, videos, en donde lo más interesante era la famosa descentralización, en donde el envío de los datos, o para vos poder descargar las películas, la música, software y demás, se hacía entre las computadoras. Es decir, cuando vos descargabas el programa, dentro de tu programa tenías un pedacito de la canción que quería descargar alguien en la otra punta del mundo. Entonces, en el momento que esa persona quería descargar algún tipo de archivo, tomaba pedacitos de diferentes computadoras alrededor del mundo que estaban conectadas entre sí a través de BitTorrent. Esto fue revolucionario porque de alguna forma, si uno quería poder cerrar o apagar BitTorrent, no se podía hacer o no se podía lograr porque no había un servidor central. Al estar todos conectados entre sí y cada uno tener un pedacito de los diferentes archivos que se encontraban en Internet, esto fue el famoso, o fue llamado el primer P2P descentralizado o peer-to-peer. En definitiva, Bitcoin es lo que plantea, un peer-to-peer en transferencia de valor y de información, donde no existía un servidor central, y al no haber un servidor central, no le podía ocurrir lo que ocurrió con Napster. No sé si se acuerdan el caso Napster, que tenía un servidor central, tuvo problemas y tuvieron que cerrarlo, Napster dejó de existir. Nuevamente, a modo de gráfico, les muestro un poco cómo funciona y volver a repetirles que fue en la forma que uno compartía información, fue una revolución por ser el primer sistema P2P descentralizado. Una de las terceras tecnologías las cuales se utilizó para eh, desarrollar Bitcoin o la blockchain de Bitcoin fue blockchain en sí, que ya existía en el 1990, si mal no recuerdo, 97 o un poquito antes. Ya se había implementado en el New York Times, donde todo lo que se publicaba, lo que hacían era de alguna forma resumirlo en un hash, que se le llama, que es un código criptográfico o un código algorítmico que sirve para la criptografía. Se resumía lo que se había en definitiva escrito. Al resumirlo, lo que venía próximo, las próximas noticias y demás, incorporaban un nuevo hash que resumía todo lo anterior más lo nuevo que se estaba publicando. Esto era de manera mucho más manual, si uno quisiera,
Ahora blockchain corre completamente a través de Internet y en pocas palabras, blockchain es un sistema de contabilidad distribuido. A ver, es una base de datos abierta, compartida, que almacena todo lo que es transacciones e información y que se guardan de manera permanente e inalterable. Yo ahora dentro de un ratito les voy a mostrar un poco cómo funciona blockchain por detrás, en definitiva, y cuál es el proceso de cerrar un bloque, crear uno nuevo, qué hay dentro y cómo se cierra un bloque. Pero no les quiero dejar de comentar que cada bloque es un conjunto de transacciones, de información que se acumulan, se cierran y surgen nuevos bloques. Ahora, para poder cerrar uno de estos bloques, es interesante tener en cuenta el famoso hash, que como pueden ver en la imagen está abajo. Ese hash es el que resume el bloque entero y a su vez tiene la información de todos los bloques anteriores. El hash es un hash criptográfico que consiste en una huella digital única, es irrepetible, es inalterable y permite sellar cada bloque, los registros y lo que tiene dentro, para que de esa forma no pueda ser alterado. Ahora, cada uno de estos hash está íntimamente ligado a la composición del bloque. Si uno quisiera modificar algo, hablemos de que tenemos 100 bloques, si uno quisiera modificar algo en el bloque anterior o en el bloque número 2, al querer modificarlo, el hash cambiaría porque cambia el contenido de lo que es el bloque. Entonces, eh, cuando uno cambia el contenido, el hash también de alguna forma cambia por completo. Por otro lado, hablamos de Proof of Work y seguro que muchos de ustedes han escuchado a lo que se les llama mineros. Capaz no fue la mejor palabra para definirlo, pero porque uno lo relaciona más con la minería en sí, minería tradicional. Proof of Work es lo que hace en pocas palabras que funcione la red también, que haya incentivos entre las partes, de los participantes de la blockchain, y se lo llama Proof of Work como un método de consenso. Existen diferentes métodos de concepto hoy en día, los cuales varían también de acuerdo a cada una de las blockchains. Hoy ya existen una gran cantidad de blockchain y algunas tienen su propio método de consenso. Proof of Work ya existía. En pocas palabras, uno lo que trata de demostrar a través del Proof of Work o prueba de trabajo es demostrar que uno incurre en trabajo, que utiliza recursos para validar bloques dentro de la blockchain. En este caso, en Bitcoin en sí, uno lo que, para demostrar que uno está aportando recursos e incurre en trabajo, es el llamado hardware, y esto viene de la mano con el procesamiento de datos. Y como recursos también que uno utiliza es la energía, porque utiliza mucha energía. Estamos hablando de que los mineros son una parte de la prueba de trabajo, existen distintos participantes en la validación de los datos cuando uno hace una transacción en la blockchain, en donde vamos a encontrar a los mineros, que son quienes están constantemente con su hardware procesando datos, tratando de descifrar un número que me resuma el contenido del bloque y que eso esté representado en un hash, que involucre todo el contenido del bloque y a su vez toda la información anterior de los bloques anteriores. Ahora en breve lo vamos a ver mucho más explícito también para que sea más fácil de comprender. De nuevo, la minería no deja de ser un proceso computacional para determinar un hash. Ahora uno se preguntará, ¿cuáles son los beneficios que obtienen estas personas que utilizan recursos, hardware, para poder ayudar a la blockchain a que siga funcionando? Bueno, ni más ni menos que los beneficios son recompensas recompensas en Bitcoin cada vez que un bloque se cierra. ¿A qué voy con esto? Cada vez que se mina un bloque de Bitcoin dura 10 minutos aproximadamente. Cada vez que se cierra un bloque, el minero que pudo encontrar ese hash que resuma el bloque y que esté atado a los bloques anteriores, es quien va a obtener la recompensa de Bitcoin, que viene de la mano con su política de emisión monetaria. Es decir, cada bloque que uno mina, el minero tiene una recompensa de 6,25 Bitcoins. Hoy es muchísimo dinero, y seguro les comentaré en un ratito la parte de lo que es el halving o cómo su política de emisión se va a reducir. Ahora,
Eh, este problema matemático, en definitiva, que es, de vuelta, este hardware que se utiliza para minar, lo único que está haciendo es como si fuese un trabajo repetitivo, constante, en donde está tratando de probar números para poder determinar, de nuevo, un nonce. El nonce se le llama este numerito que trata de determinar, que resuma, que viene alineado, perdón, al hash, que resuma todo el contenido del bloque. Esto es un procesamiento, un trabajo medio tonto si uno quisiera, pero consume mucha energía y es por eso que hoy también, al ser, al ser muy interesante, tenemos empresas públicas que cotizan en la bolsa, que se dedican solamente a minar bitcoins, como la encontramos en Río Cuarto a Bitfarms, que tiene una planta de 56 megas minando bitcoin constantemente. Ahora, mi idea en principio es mostrarle, voy a dejar de compartir para compartirle eh, la pantalla y mostrarle cómo funciona la blockchain por detrás. Me comenta Silvia si se puede ver. Perfecto. Bien, bueno. Yo acá les voy a mostrar un poquito cómo funciona la blockchain por detrás. Esto es un bloque, tan simple como un bloque, y después lo vamos a ir avanzando avanzando y mostrándoles cómo la blockchain entera. Un bloque se conforma por su número de bloque. Estamos hablando de que Bitcoin ya, no recuerdo bien el número, pero ya cada 10 minutos se cierra un bloque, así que imagínense, y existe desde el 2009. Estamos en un número ya muy alto. Tiene un número de bloque, un nonce, que es el numerito que tiene que encontrar el minero para que se genere el hash que ven acá abajo. Si nosotros dentro del bloque quisiéramos modificarlo y poner Fran envía un BTC a Silvia, vemos que el bloque se pone en rojo, quiere decir que todavía no está minado el bloque y cualquier información que alguien le quiera agregar, cambia el hash. La idea principal es determinar este numerito que me resuma el contenido del bloque. Cuando apretamos minar, vemos que minó, determinó el nonce, que me resume en un hash el contenido del bloque, que como ustedes verán, ven 4 ceros al principio. La dificultad para poder minar un bloque, porque imagínense que al ser también un negocio, Bitcoin Blockchain trabaja con lo que es la teoría de juegos, donde hay participantes que están tratando de obtener un beneficio definitivamente, y ese beneficio es para poder actuar de manera correcta en el blockchain. Para poder minarlo, el problema a solucionar va a depender de la cantidad de procesamiento de datos que exista en el mundo que estén aportando a la blockchain de Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días, si uno quisiera, podría ver la cantidad la cantidad de procesamiento de datos que tiene la blockchain de Bitcoin. Y eso va aumentando día a día porque de vuelta hay mucha gente involucrándose y poniendo estas máquinas o hardware o los famosos ASICs a minar Bitcoin. Entonces, al aumentar el procesamiento de datos, lo que aumenta también se ajusta de manera sola, por cómo está programado Bitcoin, se ajusta la dificultad para minar. Esta dificultad viene de la mano de encontrar el nonce, el valor nonce, pero con las condiciones que muestra este hash, que al menos tenga 4 ceros al principio. Si entran más procesamiento de datos, al haber más procesamiento de datos sería más rápido el descifrar el bloque. Entonces, el código solo de Bitcoin se ajusta para que el problema sea más difícil y le agrega un cero. Entonces, al agregarle un cero al hash para que vos puedas determinar, es necesario más procesamiento de datos para poder, en promedio, cerrar o descifrar el bloque en 10 minutos. ¿Por qué les digo en promedio? Cada bloque, cada bloque dura 10 minutos en promedio. Si hay más procesamiento de datos, es muy probable que el bloque tarde menos en minarse. Entonces, al momento en que se ajusta la dificultad para minar, tiende a volver a 10. Y si por esa casualidad se apagó o hubo un problema de energía en alguna de las mineras más grandes del mundo, o en algún país en específico, o cuando ocurrió en el 2021, si mal no recuerdo, de China, que tuvieron que cortaron en definitiva, prohibieron la minería de Bitcoin, ocurrió que la dificultad disminuyó porque se desconectó de la red un gran poder computacional. Entonces, de esta forma,
la dificultad a través del código se ajusta de acuerdo a la cantidad de procesamiento de datos. Si nosotros ahora vamos a una blockchain de un solo nodo, que se le llama, en donde vemos diferentes tipos de bloques, perdón, vemos muchos bloques, del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si nosotros, para demostrarles cómo funciona blockchain, si nosotros quisiéramos cambiar el bloque número 2 y agregar algo, como ven, información nueva, como ven, se pusieron en rojo todos los bloques a continuación, porque al querer modificar un anterior, todos los bloques siguientes quedan inválidos. Esto es, de alguna forma, eh, esto le da la seguridad a blockchain de que si uno quisiera modificar algo anterior, sería imposible porque los demás bloques quedarían inválidos y la cantidad de nodos en la red lo que realmente ocurrió está esparcido en diferentes, de vuelta, en muchos nodos alrededor del mundo. Así que si uno quisiera modificar su nodo y modificar un bloque anterior, sería imposible porque la copia entera de la base de datos y de las transacciones de la blockchain de Bitcoin está en muchísimos lugares del mundo a través de los famosos nodos. Yo ya les voy a explicar cómo es el proceso de realizar una transacción y de cómo llega en definitiva a validarse dentro de la blockchain y agregarse un nuevo bloque. De esta forma, si nosotros quisiéramos, habría que volver a minar uno por uno todos los bloques para que efectivamente sea real. Con esto que quiero comentar, si yo quisiera ir a un bloque anterior y alguien que transfirió un BTC de una billetera a otra, quisiera cambiarlo y como que me lo envió a mi billetera, sería imposible porque los mismos nodos me invalidarían esa transacción o esa modificación. Cuando ya vamos a la parte distribuida o una base de datos distribuida, estamos hablando de que hay muchas copias de la blockchain de Bitcoin. Y si yo quisiera modificar alguna de ellas, ya sea el primer nodo o los demás, me imposibilitaría que lo pueda hacer porque existen otras dos copias que no fueron modificadas y que representan lo que realmente ocurrió. Okay. De esta forma, por eso hay incentivos por parte tanto de los mineros, de los nodos, para aportar valor y realizar lo correcto dentro de la blockchain. Es decir, no tratar de enviar transacciones fraudulentas, enviar información fraudulenta dentro de los bloques o querer cambiar algo anterior. Esto es más o menos un poquito, por las dudas, como para hacer un repaso, lo que trata, si ustedes ven dentro del bloque, ustedes pueden ver que el hash del bloque 1, cuando se cerró, es el mismo que te muestra el hash del bloque 2 anterior, y este es el nuevo hash, que irá atado al próximo bloque y descifrará el contenido que tenga este bloque, va a estar resumido en este hash con un cierto nonce específico de cada uno, que es un número que solamente se utiliza una sola vez. Francisco, y esto se repite en los peers, ¿no? O sea, el peers A reaplica el ver y el ser reaplica lo que pasa en el peers A o no tiene nada que ver. Los, es así, la base de datos entera de la blockchain lo tienen los famosos nodos. Cualquier persona en el mundo podría tener un nodo en su casa, que es un dispositivo de hardware, donde tiene el contenido entero de la blockchain y uno lo tiene conectado a Internet y que de esa forma aporta y ayuda a la descentralización de la blockchain en sí. Si ocurriera algo con alguno de los nodos, no habría ningún problema porque existen muchas copias alrededor del mundo. Eso es lo que lo hace, de vuelta, descentralizado y distribuido, y lo hace inalterable y a su vez, que está dentro de las características, resistente a la censura, resistente a la inalterabilidad de las modificaciones. No sé si respondí tu pregunta, Sí, Silvia. sí, sí, no, clarísimo. Este es un poquito más o menos el resumen de lo que es la blockchain por detrás. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es el periodo, blockchain tiene dentro de su código, está programado que cada 4 años sucede un evento que se llama halving, muchos los deben haber escuchado. En realidad se le dice cada 4 años, pero son 210.000 bloques. Si cada bloque dura 10 minutos aproximado, 210.000 bloques, estamos hablando de 4 años, a veces se da un poquito antes o un poquito después, de acuerdo
a la dificultad que va teniendo el poder minar cada bloque. Hoy, cada minero recibe una recompensa por haber aportado recursos, energía, hardware, recibe una recompensa si es quien mina el bloque de 6,25 Bitcoin. Es muy probable que de acá a 40 días aproximadamente suceda el halving número 4 y donde la política de emisión se ve reducida a la mitad. Es decir, cuando nació Bitcoin, por haber minado un bloque te pagaba 50 Bitcoin a quien lo minó. Luego el primer halving se disminuye a la mitad, 25, 12,5, hoy estamos en 6,25 y en los próximos 40 días esa emisión se va a reducir a 3,125. Es de conocimiento y está auditado lo que se llama el código fuente de Bitcoin, en donde se sabe cuál es la emisión final, que es 21 millones de Bitcoin, y no van a existir más. Esto, para que tengan en cuenta, de acá a 4 años, de acá a 4 años, la emisión de 3,25 se va a reducir a la mitad, luego de 4 años hasta la mitad. Estamos hablando que va a ser, en algún momento vamos a llegar al 0,0001 Bitcoin de emisión por cada bloque, que esto estamos hablando de que va a ocurrir después del 2130 aproximadamente, donde ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál va a ser la recompensa del minero, en definitiva, el día de mañana que no se pueda minar? Que no, el pago por minarlo no sea muy atractivo. Bueno, tengamos en cuenta que los mineros no solo reciben esta recompensa de emisión, sino que también reciben todos los fees todos los fees o las comisiones que uno paga para hacer una transacción. Cuando yo transfiero desde mi billetera de Bitcoin a otra billetera de Bitcoin, yo pago un fee ese fee se paga en cantidades de Bitcoin y la suma de todos estos fees dentro de un bloque también se lo lleva el minero. Entonces, el incentivo para el minero el día de mañana no solo, capaz que deje de ser la parte del fee, perdón, de la emisión y va a pasar a ser completamente de los fees que involucran los fees de cada una de las transacciones de ese bloque. Bien, esto es cómo funciona blockchain en definitiva. A veces es mucho más fácil mostrarlo de esta manera, porque si hablamos de bloque, de nonce, de los datos que tiene un bloque, del hash anterior, del hash nuevo, es muy difícil No es fácil. ponerlo dentro, en contexto principalmente. Bien, ahí podés volver a ver completa la página, Silvia. Perfecta la presentación. Bien. Un dato no menor también que me faltó comentar relacionado a la parte de prueba de trabajo. Si alguien en el mundo tuviese más del 51% de la capacidad de procesamiento de datos, si fuese una sola persona, una empresa, es el momento en el que alguien podría ingresar alguna transacción maliciosa o querer modificarla en algún sentido. Hoy está tan distribuida que es imposible que sea de esa forma. Estamos hablando de mucho dinero para poder alcanzar el 51%. Y también hay que tener en cuenta que si ocurriera esto, Bitcoin dejaría de tener valor o se perdería el valor muy rápido y dejaría de ser un incentivo en tener toda esa cantidad, en poder controlar el 51% de la blockchain, sabiendo que esto va a ser de público conocimiento y dejaría de tener valor como lo puede llegar a tener hoy o el día de mañana. Ese Francisco, una hash, pregunta, sí, perdón. Los emisores, ¿quiénes emiten las Bitcoin? No sé, no es ningún banco central. O sea, no. los Quien mineros, emite, claro, ¿dónde están quien los emite mineros? los Bitcoin es el código. De Ok, vuelta, volvemos a que la Bitcoin como blockchain es un código cargado en Internet que funciona gracias a los mineros, a los nodos, y hay una parte en el medio que se llama mempool, donde una vez que se realizan muchas transacciones, el mempool es quien los ordena a todas las transacciones, las ordena de acuerdo a su tiempo, al tiempo en el que llegaron, y a su vez cuánto fee quieren pagar por su transacción. Porque uno puede pagar más fee para que su transacción se realice primero, es decir, salga en el próximo bloque. Si uno quiere pagar menos fee, capaz que tenga que esperar un tiempo hasta que la blockchain se descongestione y el promedio de la gente que quiere pagar fee sea esa. Ahora, una vez que llegan a la mempool, todas esas transacciones, los mineros son quienes empiezan a pelear entre ellos para poder descifrar ese hash que tenga un determinado nonce
y que me resume el bloque entero, teniendo en cuenta el hash del bloque anterior, y quien es el primero en descifrar ese número es quien obtiene la recompensa. Pero quien emite los Bitcoin es el código en sí. Está, dentro del código de Bitcoin está todo esto que comentamos relacionado a su emisión, a su halving y la manera en la que se emiten. De vuelta, esto no deja de ser, nuevamente, código que ha sido auditado y que las personas que están en la materia son quien conocen sobre, en definitiva, sobre la forma en la que fue programado y que efectivamente lo que el código, lo que uno cree que hace el código, efectivamente lo hace. Eh, y de esa forma, resumiendo, es un poquito cómo funciona la parte de Proof of Work. ¿Pude responderte, Silvia? Sí, 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 correcto. A ver, la idea también en principio es resumirles un poquito algunas características de Bitcoin. Nosotros sabemos que es descentralizado, o mejor dicho, volviendo para atrás, la combinación de estas cuatro tecnologías que yo les comenté son las que dieron nacimiento o surgimiento a Bitcoin. Luego de ello, 2014, nace lo que es Ethereum y empieza a haber otras formas de poder interactuar con blockchain. La primera blockchain, o la más conocida, es la de Bitcoin, por ser la primera también y por, de nuevo, por ser la primera y por la envergadura que hoy tiene. Estamos hablando de que es la moneda que representa más del 50% del valor de, todas las de todo el mercado de criptoactivos. Que el mismo no solo, aparte de ser descentralizado y algunas de las características, resolvió el problema principal de lo que era el double spending. No recuerdo bien la fecha en donde Milton Friedman comenta que una vez que nació Internet, comenta que en algún momento él comentaba que en algún momento se iba a desarrollar lo que es una forma de e-cash y de transferencia de valor que uno pueda de nuevo transferir valor de un lugar a otro, pero que todavía había ciertos obstáculos por, eh, por pasar, que era uno de ellos era el double spending. De alguna forma es no poder enviar lo que vos tenés dos veces a distintas billeteras o a distintos lugares. Esto con Bitcoin fue solucionado. Y si quieren de alguna forma de llevarlo también a algún ejemplo más práctico, la blockchain de Bitcoin, como todas, son muy transparentes. Cuando hablamos de muy transparentes, imagínense como si fuesen, como que vas al banco y tenés todas las cajas de seguridad, en donde están, vos tienen un vidrio y vos podés ver qué tiene caja de seguridad dentro, independientemente que esas cajas de seguridad no tengan nombre. Esas cajas de seguridad tienen una address, es decir, una dirección, como si fuese un CBU, en donde uno en Internet puede entrar tranquilamente y ver cuáles son las billeteras que más Bitcoin tienen, de dónde se envió, de dónde se envió un Bitcoin de dónde se envió de un lugar a qué otro lugar se envió, de qué billetera a qué otra billetera. Lo que sí te da es privacidad de alguna forma, de no demostrar quién realmente es quien tiene esos Bitcoin. Bitcoin es una blockchain monolítica, es decir, que no se puede realizar más que hoy en día. Hay algunos avances que si uno quisiera adentrarse hay para desarrollarlo mucho tiempo, pero Bitcoin se creó para poder transferir valor de un lugar a otro, de nuevo, sin intermediarios, y en donde la confianza está principalmente en el código en el cual fue programado. Si ustedes agarran un billete de $1, podrán encontrar que en la parte de abajo dice in God we trust, en Dios confiamos. Si uno quisiera, no sé si en la jerga, pero en la industria cripto se le llama in code we trust, es decir, la confianza viene por parte del código y que hoy existen empresas muy grandes que son quienes auditan principalmente los códigos de cada uno de los proyectos o de los protocolos que existen, de los protocolos descentralizados, de las blockchain y demás, que al ser auditados, lo importante es realmente lo que dice que hace, si es que lo hace, y eso se puede auditar y corroborar. Como otro dato, estamos hablando de que es resistencia a la confiscación, es decir, quien es dueño de sus Bitcoin tiene su llave privada y es la única persona que puede acceder a esos Bitcoins y que los puede transferir. Entonces, nadie podría confiscártelo, salvo que los tengas a tus Bitcoin en un exchange o a través de alguna de las aplicaciones, bueno, de los exchange principalmente, o si te prestaría el servicio algún banco para que puedas comprar cripto. Quien tiene la custodia de esas cripto, en definitiva, es ese exchange o es ese banco. Uno no tiene la custodia real. Ahora, cuando uno opera de manera descentralizada y tiene su propia billetera descentralizada,
quien, quien sea dueño de la famosa llave privada, que hoy se representa en una frase semilla, que se le llama, es quien puede mover los bitcoins de un lugar a otro. Entonces, por eso es resistente a la confiscación. Resistente a la alteración, hablamos de lo que es blockchain, porque es inalterable y no se puede modificar. Sabemos que es seguro porque lo que vas a enviar, sabemos que lo que vos querés enviar va a llegar al otro lado, puede durar 10 minutos que dura un bloque, o si estás pagando menos fee, puede durar un poco más, puede llegar en 30 minutos, en 40 minutos, dependiendo cuánto uno paga de fee. Es permissionless, cualquier persona con internet alrededor del mundo puede utilizarlo y puede enviar y recibir. A su vez, basado en código, que es un poquito lo que les comentaba, el famoso encode we trust, y es predecible y no sabe lo que va a ocurrir. Trustless, no necesitas confianza en la otra persona para saber que eso efectivamente va a ocurrir. Existen también bueno, los mineros que hacen el trabajo en definitiva para poder validar que realmente todo lo que ocurre dentro de las transacciones fue resumido, fue enviado. Los nodos son quienes propagan a través de toda la red el último bloque minado. Y quiero creer que no me está faltando nada relacionado a sus características. De vuelta, hoy se utiliza Bitcoin principalmente para transferir valor. ¿Y O esto hoy está todavía no. regulado? Perdóname, ¿está regulado por qué gobierno? ¿Cambia distinto, cambia la regulación de acuerdo a los países? ¿Todavía no está Va. regulado? Los más avanzados en términos de regulación es la ley MiCA en Europa. Los mercados en sí, Brasil también ha avanzado en la cuestión de activos digitales. Es muy difícil poder regularlo 100%, porque al ser descentralizado cualquiera lo puede utilizar, no necesitas la autorización de nadie para enviar, recibir y tenerlos de tu casa. A lo que voy con esto es que a la industria en sí de blockchain todavía, eh, para que sea una adopción masiva, pongámoslos en comparación con Internet. Muchos comparan blockchain con Internet por cómo está, su manera de adopción está siendo exponencial. Uno comparaba lo que puede ser del 90 al 2000, la curva de crecimiento de Internet es muy similar a lo que es la curva de crecimiento hoy de blockchain. Principalmente hoy se utiliza en un grado muy especulativo para todos. Tengamos en cuenta que muchas personas, o lo que se le llama los Bitcoin maxi, los maximalistas de Bitcoin, ellos creen principalmente que va a ser una reserva de valor el día de mañana. En mi opinión, es muy probable que lo sea, pero eso no quita que hoy en día la especulación es tan grande que la volatilidad que tiene no ayuda a que uno pueda considerarlo de alguna forma como reserva de valor. Se lo compara con el oro a Bitcoin específico, después todas las demás blockchain, los demás protocolos y criptomonedas son un mundo aparte. Se lo compara con el oro a Bitcoin y hasta muchos hablan de, che, uno sabe cuál va a ser la emisión final de Bitcoin, sabe cuál va a ser la cantidad final que va a existir, sabe cómo es transparente, uno puede seguirlo minuto a minuto si uno quisiera, y lo comparan con el oro, que el oro en definitiva hoy hay una cierta cantidad, mañana aparece una mina nueva, una montaña nueva donde pueden encontrar oro y sigue habiendo más oferta en definitiva. Entonces, es una disyuntiva. La parte de regulación, muchos países están esperando a que Estados Unidos, en definitiva, se expida con respecto a algunas cuestiones. Lo que muchos piensan también es que de alguna forma, para que haya adopción masiva como lo hubo con Internet, fue en el momento en el que la gente podía tener una computadora en su casa. Cuando ocurrió eso, cambió de manera exponencial o de manera revolucionaria en la forma en la que interactuamos, nos comunicamos y demás. Con Bitcoin tiene que ocurrir, o con blockchain en sí, tiene que haber algún tipo de regulación que ayude a que la adopción sea masiva, pero que tampoco lo encorsete para que la industria se siga desarrollando. De vuelta, hasta hace no muy poco se aprobaron los ETF, el primer paso, si uno quisiera, para que fondos de inversión, fondos de pensión, jugadores grandes dentro del ecosistema pudieran acceder, aunque lo podrían haber hecho de otra forma, pero necesitan de una regulación para, por lo menos, para tener una visión, o mejor dicho, un respaldo jurídico ante ciertas situaciones. Porque tengamos en cuenta que dentro de la industria de blockchain sigue habiendo muchos scams, robos, phishing, estafas muy grandes, y es muy probable que siga existiendo eso hasta que de alguna forma algún tipo de regulación pueda acomodarlo. Yo no soy partícipe de que las regulaciones tienen que ser
tienen que ser muy grandes y que no deje mover la industria, pero algo mínimo debería haber para que la adopción sea masiva. En mi opinión, el día de mañana vamos a convivir con blockchain como lo convivimos hoy con Internet, donde la mayoría de las personas no se pregunta cómo funciona Internet por detrás y muchos de nosotros capaz no sabemos exactamente cómo funciona. Con blockchain va a ocurrir algo similar, no solo en las transacciones que uno puede llegar a hacer, estamos hablando de que blockchain ayuda a no solo a ser más eficientes, más rápido, de vuelta, no tener ningún intermediario en el medio. Si uno lo escucha hablar al CEO de BlackRock o de las gestoras de activos más grandes del mundo. Ellos hablan de que no falta mucho para que, por ejemplo, todo lo que sea el mercado tradicional, acciones, bonos, se tokenice. Es decir, es mucho más eficiente para trabajar de eso cuando hablamos de rebalanceos, de envíos, de formas de lo que se llama de invertir. Es muy probable que todo eso sea uno de los próximos pasos a tokenizar. Y después también habla de que, independientemente de que sea otro mundo, no es dentro de Bitcoin que uno puede tokenizar, estamos hablando de otras blockchain, hablan de que el día de mañana todo lo que tenga valor en el mundo real se va a poder tokenizar y su representación en el mundo real va a estar representada en blockchain y eso va a abrir el panorama para muchos jugadores, seguro habrá cosas malas en el medio. De vuelta, son barreras que el ecosistema va saltando o va pasando en el medio para que la adopción sea de a poco cada vez más grande. Bien. Eh, la idea principal acá era mostrarles las diferencias entre lo que puede ser Bitcoin, la red, y Bitcoin, el token. En este caso, en esta blockchain, como es Bitcoin, tienen el mismo nombre. La blockchain se llama Bitcoin y el token, que uno es el que transfiere, se llama Bitcoin también. Si vamos a otro caso, por ejemplo, Ethereum, que es otra blockchain, tenemos su nombre de la blockchain es Ethereum, su nombre del token es Ether. A ver, están un poquito más o menos las mismas características que nombraba anterior, pero quería hacer algún que otro comentario, a ver, relacionado más a la parte, volvemos un poquito a lo que es la esencia de Bitcoin y habla de lo que es la ausencia de una entidad central, en donde el sistema entero depende de la totalidad, mejor dicho, que depende de la totalidad de un sistema. Esto hace que de alguna forma sea más seguro y a su vez, a medida que es más descentralizado, más segura se hace. Cuando alguna de las características que yo le nombré anteriormente, si habría menos descentralización, es decir, no estaría tan propagada alrededor del mundo la red con los nodos, los mineros y demás, eso haría que sea menos segura, si uno quisiera decirlo, a medida que esto va creciendo, es cada vez más segura y más difícil de poder, de vuelta, modificar algo dentro de la blockchain, hacer transferencias maliciosas, querer meter información dentro de un bloque que no se puede, o modificar un bloque anterior. Y esto lo hace menos vulnerable a ataques, en definitiva. Y dato capaz no menor tampoco, este es de manera resumida lo que era el proceso que les comentaba hace poco, hace un ratito, de lo que es las transferencias, en donde yo, desde mi billetera, le quiero transferir a Silvia. Eso primero va a un mempool, donde se guardan todas las transacciones, se organizan y las ordenan. Se ordena, mejor dicho, por tiempo y por fee que uno paga. Eso, una vez ordenado el bloque, los mineros empiezan a pelearse entre ellos para ver quién va a ser el que va a validar y va a obtener la recompensa. Y luego, una vez validado, se envía a los nodos, que entre ellos son los que, en definitiva, terminan de validar y lo propagan por la red. De vuelta, estamos yo diría, un early stage, independientemente que esto ya tenga 15 años Bitcoin. Todavía blockchain, a medida que van pasando los años, se van encontrando nuevos casos de uso, es decir, nuevas soluciones a necesidades que las personas puedan necesitar. Vimos un 2022 que, por contexto mundial, en donde bueno, el mercado no tuvo una buena performance, Bitcoin y blockchain también fue golpeado muy fuerte. Son periodos en donde se sigue desarrollando y los usuarios, en definitiva, son los que van a terminar determinando qué tiene valor y qué no tiene valor, qué es lo que realmente tiene un caso de uso real y que se puede utilizar y qué es lo que no. Y así, bueno, aparecen y desaparecen nuevos proyectos que trabajan con blockchain y lo utilizan, en definitiva, para crecer y para desarrollar nuevos productos. Y si mal no recuerdo, creo que, bueno, es un poquito más o menos lo que es el resumen en 40 minutos de lo que puede llegar a ser una idea. De vuelta, yo con esto,
seguro van a tener muchas preguntas y dudas porque es algo que no debería capaz leer un poco más o yo después les puedo enviar, les puedo compartir a Silva algo de información para quien quiera leer, algo más relacionado a Bitcoin en sí o algo más relacionado a blockchain y a otros proyectos de cómo están trabajando. Es muy difícil interpretar y tener, ¿cómo es que se le llama? De conocer sobre código. No hay mucha gente que lo sabe hacer y no mucha gente está capacitada para ello, pero sí, quiero que sepan que todo esto está auditado, fue chequeado realmente, que el código o lo que realmente hace Bitcoin y otros proyectos es lo que efectivamente ocurre cuando uno transacciona, cuando uno envía dinero, cuando uno pide, en un protocolo descentralizado, pide préstamos, hace depósitos. Bueno, en definitiva es un mundo muy amplio. Bitcoin, la idea principal era empezar desde lo que es la historia de cómo comienza el dinero y por qué blockchain puede llegar a ser revolucionario también en términos de la forma en que transferimos información y valor. Sí, Francisco, nos diste un pantallazo muy interesante de qué hay atrás de las bitcoins y cómo se garantiza la seguridad que es tan importante. Me parece que estamos pasadísimos de tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta y Dale. que planteemos los objetivos para la próxima reunión. Invitar a todos los participantes no sé, por ahí miramos de vuelta la presentación, estudiamos y juntar y consolidar las preguntas para la próxima reunión, pero ahora nos dejás pensando en invertir en bitcoins y ahora que aparece tanto en los medios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo chequear si es un lugar seguro? ¿Qué hay que mirar? ¿No? ¿Qué consejos nos das si queremos entrar en el mundo Bitcoin? O si estamos y necesitamos cambiar algo. No sé. A ver, de alguna forma, hoy si uno quisiera acceder de manera personal y se le llama self-custody o custodia propia de realmente tener los Bitcoin y demás, tiene un grado de, si uno quisiera, de inseguridad personal más que seguridad de la red. No es el problema con blockchain, Bitcoin y demás, sino de que uno no tiene el número del banco si perdió la clave del home office. Cuando uno lo quiere custodiar de manera personal, tiene una frase semilla que si le hackearon la compu y la tenía guardada en un archivo, si lo tenía escrito en un papel y se lo robaron, lo perdió, vas a perder entero, completamente, la forma de acceder a tus criptoactivos. Ahora, existen medios, como lo puede ser un exchange o puede ser también algún tipo de banco que ofrezca el servicio para poder comprar cripto, o ahora en Estados Unidos que uno compra el famoso ETF en spot de Bitcoin. Son distintas formas de acceder, es saber qué es lo que uno quiere en definitiva para con sus criptos, en definitiva. Eh, Cuando uno compra el ETF es algo muy lindo porque uno puede su cartera diversificarla de alguna forma. Está comprobado que incorporar Bitcoin dentro de tu portfolio no solo mejora tus retornos, sino que disminuye volatilidad por la correlación que tiene con los distintos activos. Hablamos de un portfolio 60-40 por lo general, que es lo que se habla en términos de portfolio operativo de una persona con un riesgo normal, si uno quisiera. Es muy interesante para incorporarlo dentro del portfolio, también teniendo en cuenta la volatilidad que ello implica, el riesgo que es invertir en cripto en definitiva. Hoy estamos hablando de valores que tuvo en 2021 y uno no sabe ni tampoco puede predecir el valor del precio. Si miramos cómo se comportó en el pasado, puede ser algo interesante para el futuro. De vuelta, el mercado lo dirá, el mercado determinará qué valor podrá llegar a tener el día de mañana, qué casos de uso tiene hoy Bitcoin, cuáles puede tener el día de mañana y a su vez blockchain para qué se va a utilizar. Si yo tuviese que hacerlo o si yo tuviese que invertir, uno lo puede de vuelta, lo puede hacer a través de un exchange o lo puede custodiar de manera personal en una billetera, tiene que saber cómo, la seguridad es muy importante acá, personal, entonces cómo guardo esa frase semilla o esa llave privada que si uno quisiera decirle para poder seguir siendo el dueño. Si no ocurre lo que pudo haber ocurrido en el 2022 con FTX, el segundo exchange más grande del mundo, que le decía a los clientes que tenía algo y en realidad no lo tenía y estaba utilizando sus fondos por detrás. Es un trade-off entre la disponibilidad para venderlo y comprarlo rápido o de tenerlo yo mismo o tener la custodia asignada a un ente o a otra persona que, de vuelta, depende de cada uno qué es lo que espera para con sus fondos invertidos. Perfecto. ¿Y cuáles van a ser los temas de agenda para nuestro próximo encuentro? Que por ahí le pido a Mel. Eh, hoy fue Bitcoin Historia del Dinero.
La idea del próximo encuentro en abril es comentar un poquito ya lo que es el dinero programable, que venimos a hablar de Ethereum y cómo vino a cambiar el paradigma de blockchain dentro de lo que es el ecosistema cripto, y a su vez adentrarnos un poquito en lo que es smart contracts y si llegamos con el tiempo, algún protocolo que se le llama, o sí, algún protocolo en específico para poder llevarlo más a tierra de realmente cómo funciona las finanzas descentralizadas dentro de blockchain o a través de blockchain. Bien. Bueno, estamos recontra Bueno, pasados de horario. Gracias, Francisco. Nos llevaste de la mano de una manera impecable sobre este mundo que para muchos de nosotros es nuevo y seguramente mucha gente que nos está escuchando en el Zoom comparte esta emoción y ya estamos ansiosos por encontrarnos de vuelta en abril. Alentamos a todos los que están en el chat a hacernos preguntas y acercarles las preguntas a Francisco, así las incorporamos en la próxima presentación. Les mando un abrazo a bueno, todos y un cariño especial para vos, Francisco. Nos vemos. muchísimas gracias, Silvia. Espero que estén muy bien, que terminen bien la semana. Nos veremos en el próximo encuentro. Saludos y Muchísimas gracias a gracias. todos. Que tengan buen día. Chau, chau.